Students, good evening, everybody. Good evening, class. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Muy buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a su segunda sesión de clases de inglés. Reitero mi saludo a todos ustedes. Nuevamente nos vemos en estas clases virtuales con todos ustedes, ¿no? Nada más felicitarlos por haber llegado a su segundo bimestre, ¿no? Ya poco a poco, ¿no? Ustedes saben que los meses pasan relativamente muy rápido, a lo cual, pues, ¿no? A lo que se propongan van a ir avanzando los grados y, pues, ¿no? Como sus otros compañeros, pues, ¿no? Que ya están culminando la secundaria completa. Simplemente darles fuerzas y ánimos a seguir adelante. Para los estudiantes que no pudieron estar conmigo en la primera sesión, no se preocupen. Hoy vamos a reforzar todo lo que hablamos también en la primera sesión. También comentarles que es muy importante su participación el día de hoy, porque recuerden que el día de hoy yo estoy anotando a todos los estudiantes que interactúan conmigo, participan conmigo. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a resolver su práctica bimestral, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes estén participativos, muy activos, ¿sí? En clases. Si has ingresado con otra cuenta alterna, no sale tu nombre, no sale tu apellido, tratar de recordarme siempre y cuando vas a participar. Decirme cuáles son tus datos reales si es que has ingresado con otra cuenta que no es la tuya. Otro punto es el uso de sus audios, ¿sí? Por favor, hay que tener los audios apagados mientras yo estoy explicando, estoy dando las indicaciones, ¿sí? Siempre con los audios apagados. Para participar, levanta la mano para poderte llamar, ¿sí? Hay que ser un poco ordenados con respecto a participación también, ¿sí? Si no utilizamos esto del alza de manos, muchos hablamos al mismo tiempo y no vamos a poder entendernos, ¿sí? Por eso es que yo les pido siempre alzar la mano. Si somos pocos, puede que ahí no se utilice mucho, pues, ¿no? Pero ahorita somos, bueno, relativamente una cantidad pasable, ¿no? Para poder interactuar, así que hay que alzar la mano, por favor. Y también les pido que estén bastante atentos, ¿sí? Su participación, les vuelvo a reiterar, es muy importante. Estudiantes que presentan problemas de conectividad, no puedo hacer mucho por ustedes, simplemente darles sugerencias como salir y volver a ingresar a clases, que así te carga un poco mejor la clase, o escuchar hasta donde tu internet te permita escucharnos o participar. Recuerda que todo está siendo grabado, no te vas a perder de nada. Más adelante ya te van a compartir mi clase, ¿sí? Bien, entonces, dando estas indicaciones, empecemos con la clase, students. Para ello, la pregunta antes de iniciar con la clase es para todos los que estuvieron conmigo en la primera sesión. Les pregunto, estudiantes, ¿qué entendieron acerca de ese tema? ¿Qué estábamos hablando en la primera sesión? A ver, les pregunto. ¿Qué recuerdan sobre la primera sesión? ¿De qué tema estábamos hablando en la primera clase? Muy ¿De buenas los noches. verbos, profesora? Es el verbo pasado. Ya, Paola, gracias. Ahí está, ¿no? Justo eso es lo que no quería que pase, que dos hablen al mismo tiempo. Por eso es importante alzar la mano, ¿sí? Hay que esperar, ¿sí? Ahora sí, Rosario, puedes hablar, te escuchamos. Gracias, Paola. Le decía de los verbos pasado y presente. Ya. Gracias, Rosario. ¿Alguien más que desee participar? Bien. Me quedo con la opinión de ustedes dos acerca del verbo pasado, ¿sí? Es así. Nosotros hablábamos sobre un tiempo, en este caso es el pasado simple, ¿sí? Hoy les he traído un video para que puedan reforzar un poquito sobre ese tema. Les voy a hacer preguntas sobre ello. Quiero que presten atención, ¿sí? Por favor, please pay attention in this video, students. Presten atención, voy a hacerles preguntas acerca de este video, ¿sí? Somos Habla. Respaldamos tu empresa con carta fianza, seguro de crédito, seguro multirriesgo, seguros de ingeniería y responsabilidad civil. Hi everyone, all
Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed, o believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto y o w, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una y, se cambia la y por una i. Por ejemplo, study, studied, o try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías? ¿Confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Bien, students. Entonces, ¿qué es lo que han podido percibir del video? ¿Qué es lo que creen? ¿De qué tema creen que vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué les explicaba? A ver, los escucho.
Paola, te escucho. Del verbo pasado. Ya vamos a hablar sobre verbos en pasado. Ok. Siempre pasado. ¿Alguien más que desee opinar acerca del video? Miss es verbo pasado y presente y de los pronombres. Ya, personal pronouns, pasado. Ok, ¿alguien más? Gracias, Daisy. Daisy, ¿tu apellido es Llerena? Sí, Miss. Ok. ¿Alguien más que desee participar? Ya, nadie más, ¿no? Bien. Gracias a todos ustedes. Bien, el video hablaba sobre el uso del pasado simple. ¿Qué es el pasado simple? El pasado simple es hablar sobre sucesos, ¿no? O ideas o actos que ya se completó, ya sucedió, ¿no? Inclusive el video que te acabo de mostrar es algo del pasado. A eso se refiere, ¿no? Puede pasar minutos, como ciclos, como años, semanas, ¿no? Lo importante es que son hechos, sucesos que ya sucedieron, ya se dio, ¿no? A eso se le dice pasado simple. Por ejemplo, cosas que tú ya hiciste en la mañana, es cosa del pasado. Las clases que tuviste antes de esta, cosa del pasado, ¿no? Entonces, son sucesos hechos que ya sucedieron. Ahora, para emplear este pasado simple, te dice que se va a utilizar verbos y estos verbos tienen que estar en su forma pasada. Por ejemplo, hay dos formas de utilizar la frase en pasado como a years ago I eat in a restaurant, ¿no? Hace un año atrás yo comí en ese restaurante. In 1970, the Beatles sleep out, ¿no? When you were a child, you like apples, ¿no? Te dice que en 1970 los Beatles se dieron un tiempo, ¿no? O cuando él era niño le gustaban las manzanas. Estas oraciones en contexto pueden ir antes o después de la oración. Puede estar adelante o puede estar atrás, pero lo ideal es que, ¿no? Es que esté en pasado. Eso es lo primordial. Que entiendas que estas oraciones están siendo en pasado simple, ¿sí? Que te hablen sobre hechos y sucesos que ya sucedieron, que ya se concretaron, ¿ok? Entonces, para ello, debes utilizar verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? Te dice, los verbos irregulares son verbos que se forman en el pasado. En el momento de hablar de estos verbos son los más complicados, pero también los más fáciles. Hay dos tipos de verbos para llevarlos a su forma pasada. Se llaman verbos irregulares porque modifican su raíz por completo. ¿A qué te refieres con esto? ¿A qué me refiero? Que el verbo, cuando tú lo vas a llevar a su forma pasada, va a cambiar tanto su escritura como su pronunciación. Por eso te dice que es un poco complicado de aprenderlos. Mientras que a diferencia de los verbos regulares, estos verbos regulares solo basta con incluir o agregar la palabra de o ed y el verbo se cambió al pasado. En este caso, hoy vamos a aprender este tipo de verbos irregulares más que todo, porque es lo que necesitamos aprender. Se estima que hay entre 180 a 200 verbos irregulares en el inglés, por lo cual aquí solo te voy a mostrar una lista de 50 verbos nada más, para que puedas entender un poquito cómo es que cambia su modificación, ¿sí? Son verbos irregulares.
Quiero que te enfoques en el uso del verbo en presente, ¿sí? Estos son los verbos en presente, estos de aquí, los que están en la derecha. El pasado de estos verbos están a su frente, donde dice pasado simple, ¿sí? Un ratito nos olvidamos del participio porque estos verbos se utilizan para el futuro. Ahorita nos enfocamos solo en el pasado, ¿sí? El pasado del verbo to be, miren, del verbo be es was y were. Si te diste cuenta, cambió su estructura, escritura y pronunciación. Por eso te dice que cambia. Lo mismo pasa con el verbo begin, ¿no? Su pasado began, cambia la vocal. En algunos solo va a cambiar la vocal, una letra o vas a agregar una letra, pero son verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo go, ¿no? El verbo ir, su pasado went, ¿no? Fue, tiempo pasado. Entonces cambia su matriz, cambia la raíz. Entonces, lo que te pido es que básicamente te aprendas estos verbos tanto en presente como en su forma pasada para que puedas resolver la práctica que te va a venir más adelante. Entonces te recomiendo tomarle una captura o si ya lo tienes ahí también, sería adecuado porque estos verbos vas a utilizar para más adelante, ¿sí? Se van a utilizar. Entonces, lo que quería era que te enfoques en cómo cambia la estructura, ¿no? En su forma pasada. A eso se le dice verbos irregulares, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el verbo to be? De todos estos verbos, el verbo to be también cambia, ¿no? Como viste ahí en la tabla, cambia a was y a were, ¿sí? Entonces, el pasado del verbo to be es estar o estuve en tiempo pasado. Por ejemplo, I was home, estuve en casa. O where were you last night? ¿Qué estuviste haciendo tú la noche pasada? ¿No? Entonces, para decir estas oraciones necesitamos utilizar el pasado simple del verbo to be, que es was y were. I was home, estaba en casa. Where were you last night? ¿Dónde estabas anoche? ¿No? Para responder estas preguntas, simplemente dices, ¿dónde estuviste? Pues, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en el banco, por ejemplo. I was in the bank, ¿no? Estuve en el banco. Ahora, las reglas te dicen, se utiliza para todos los pronombres que son singulares, como I, he, she, it, utilizas was. Y para todos los pronombres en plural, como you, we y they, vas a utilizar were. ¿Sí? Esa es la regla de was y were, del verbo to be, ¿sí? Verb to be. Veamos algunos ejemplos más. For example, she was a student. Ella era estudiante. They were doctors. Ellos eran doctores. ¿Sí? Tiempo pasado, ¿no? Te das cuenta que el was y el were te ayudan a expresar cosas del pasado. Para hacer preguntas también se utiliza el pasado de was y were del verbo to be. Simplemente el was y el were debes poner al inicio de tu oración. Por ejemplo, was she a student? Ella era estudiante. Were they doctors? Ellos eran doctores, ¿no? Es muy sencillo hacer preguntas. También puedes utilizar en su forma negativa. Puedes decir que no estaban en ese lugar, simplemente agregando al was y al were la palabrita not, ¿sí? Te dice, en oraciones negativas hay que añadir el adverbio not y ponerlo después de la palabra was y were. Recuerda que la mayoría de las veces se usa la contracción o forma abreviada de las oraciones negativas. Wasn't, ¿no? Que es was not. O weren't, que es were not, ¿sí? Por ejemplo, he wasn't at the cinema with us. Él no estaba en el cine con nosotros. O we weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo, ¿no? O I wasn't hungry. Él no tenía hambre, ¿no? Entonces, la forma negativa en tiempo pasado de was y were, ¿sí? Hasta ahí. ¿Todos comprendieron o alguien tiene dudas acerca de este tema? ¿Todo está claro? Yes. Así mis pase preguntas, ¿se utiliza was, miss? Was, Sí, was y were. ya, miss. Gracias.
Bien, entonces si no hay preguntas, como ustedes saben, si ustedes no tienen preguntas para mí, yo voy a preguntarles a ustedes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ahora sí, una vez que yo les he definido, ¿no? Ya les dije la definición del pasado simple, entonces les pregunto ahora sí, ¿qué es el pasado simple? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento lo usas? Los escucho. Miss, el pasado simple se usa cuando para hacer oraciones. Ya, pero ¿para qué sirve? ¿Por qué usas el pasado simple? ¿En qué momentos tú usas el pasado simple? Te escucho, Rosario. Es para, ¿cómo se llama? Para señalar a una persona, ¿Para qué? para señalar a una persona, o sea, por decir a él, o ella, o yo. Señalar. Mm, eso sería si hablamos de pronombres personales, pero no estamos hablando de pronombres personales, estamos hablando del pasado simple, ¿sí? A ver, Paola, te escucho. Miss, el pasado simple sirve para hablar de lo que ya pasó. Eso, muy bien, Paola. La definición es hablar sobre hechos, sucesos, actividades que ya sucedió, ya lo hiciste, ¿no? Como ya les había explicado, por ejemplo, lo que ya, la clase anterior que tuviste ya es cosa del pasado, ya pasó, ya sucedió, tiempo pasado. El pasado es para hablar sobre sucesos, acciones, hechos que pasaron minutos, horas, semanas, años, décadas, ¿no? Pero del pasado, cosas que ya pasaron. Inclusive el video que te mostré es algo que ya pasó. Entonces, son hechos, sucesos que uno habla en el pasado. Entonces, enfócate, hablar cosas del pasado. Yo estaba, yo estuve. Por eso estamos utilizando el pasado de was y were, pues, ¿no? Was significa estaba o estuve, ambos. Yo estaba en mi casa, yo estaba jugando, yo estaba trabajando, ¿no? Tiempo pasado. Eso es lo que nos tenemos que enfocar el día de hoy, ¿sí? Bien, entonces, una vez concretado la definición, los ejemplos, ahora vamos en tu actividad del día de hoy, ¿sí? El día de hoy te trae tu examen bimestral, te pide, ¿no? ¿Qué te pide tu examen bimestral? Te dice, write the verbs in the brackets in the past tense. ¿Qué te pide? Te dice, los verbos que tienes en paréntesis, este verbo en paréntesis, este verbo en paréntesis, lo lleves o escribas en su forma pasada. Mejor dicho, ¿cuál es el pasado de go? Lo escribes aquí. ¿Cuál es el pasado de meet? Escribes en este espacio. El pasado de break, de igual manera. El pasado de have, de igual manera. El pasado de read, de igual manera. Te voy a dar 2 minutos para que tú puedas buscar el pasado de cada uno de ellos. Hace un minuto te mostré una tabla. Tómale captura si gustas. Aquí están las respuestas. Solo debes buscar el verbo y buscar su pasado. Nada más. Es lo único que tienes que hacer. 2 minutitos, students, para que me ayudes a completar esta primera parte de tu ejercicio bimestral. ¿Sí, students? 2 minutes for this analyze this exercise. Tienes 2 minutos para analizar este ejercicio. ¿Sí?
Bien. ¿Alguien ya tiene la respuesta del pasado de go? Bien, Lorena, te escucho. Profesora, la primera es when. Muy bien, Lorena. Went, ¿no? El pasado de go, went. ¿Alguien encontró el pasado de meet? Te escucho, Paola. Mm, Miss, el pasado de mí es met. Muy bien, met. Siguiente, el pasado de break. Te escucho, Daisy. ¿Activaste tu audio? sí, break mix. Ujú. El pasado de break, te escucho. Break mix. Break. Broke. Broke. Ok, broke. Sigamos, el pasado de have. Alguien que tenga la respuesta del pasado de have. Have. Ok, had. Paula, te escucho. El pasado de read. Rock. ¿Cómo? Red. Ya. Read. Ok. Thank you so much. Bien. Como han podido notar, no, sus compañeras, si se les ha sido fácil, es que hay una tabla, ¿no? Existe una tabla donde están el uso de estos, del pasado de estos verbos que están en paréntesis. Entonces, lo único que tienes que hacer es buscarlo y al costado se encuentra el pasado de cada uno de ellos, ¿no? Como el pasado, pues, del verbo go. El pasado de go es went, ¿no? My friend went to the cinema yesterday evening, ¿no? Mis amigos fueron al cine ayer en la noche. El siguiente. I met my best friend Luca in 2003, ¿no? Yo conocí, ¿no? El pasado de meet es met. Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003. Siguiente. Somebody broke this window last night. El pasado de break, broke. Algunos rompieron, ¿no? Algunas personas rompieron la ventana la noche pasada, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Mary had a baby in April, ¿no? El pasado de have es had. Mary tuvo un bebé en abril. My brother read, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y me dirán, no, Miss, pero aquí no ha cambiado, se escribe igual. Van a encontrar excepciones de verbos que su pasado hasta futuro se escribe igual. Igual. Lo que puede variar es la pronunciación o a veces ni siquiera eso, ¿no? Se pronuncia tal cual. En este caso, en presente se dice read, en pasado se dice read, ¿no? Como el color red. My brother read the book last night. Mi hermano leyó 2 libros la noche pasada. Pero ¿cómo me doy cuenta que está en pasado? Por la frase. Este last es pasado, hace semanas, hace 2 semanas atrás, ¿sí? El contexto te va a ayudar a entender que esa oración pues está en pasado, ¿sí? Bien, entonces la primera parte lo hicieron muy bien, students, excelente. Me parece muy bien. Entonces estamos utilizando verbos irregulares, ¿no? Que cambian su matriz para que la frase se convierta en hechos, sucesos que sucedieron pues en épocas pasadas. La siguiente parte es igual, es la continuación de estos verbos, ¿no? Te pide que busques el pasado de estos verbos como the lost, the see, the break, the forget, the think, the steal y the write. Busques el pasado y estas oraciones se convertirán en forma pasada, ¿sí? 2 minutes students for this analyze this exercise. Los que aún no han participado pueden hacerlo. Recuerden que el día de hoy tu participación es muy importante, estudiantes, ¿sí? El día de hoy
estoy anotando solo a los estudiantes que están interactuando conmigo, ¿sí? Entonces, es muy importante que participes. Es muy importante que me des tus respuestas para yo poder ponerte en mi lista de participación, ¿sí? Entonces, 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Tienen 2 minutos para buscar el pasado de estos verbos que están en paréntesis. Bien, students. Empecemos con la segunda parte del ejercicio. Ya veo estudiantes que están activas, ¿no? Queriendo participar, entonces empecemos. Rosario, te escucho. El pasado de los. Profesora, disculpe, sería lot. Lost, ok. Y Gracias. el segundo sería some. So, ok. Gracias, Y el Rosario. tercero, Ahí nomás, ya, ahí ya. nomás, ahí nomás, por favor. Lorena, te escucho. El tercero sería break. Break. El pasado de break, tú dices que es igual. Break, break. Sí. Ya. Gracias. El pasado de forget. ¿Alguien encontró el pasado? Muy bien, Paola, te escucho. Es forgot. Muy bien, forgot. Forgot. ¿Alguien encontró el pasado de think?
Mrs. Toad. Ya, Toad. thought, ¿sí? Thought. Pensar, pensó, ¿no? Tiempo pasado, pensó. Sigamos, el pasado de steal. A ver, ¿alguien encontró el Miss, pasado de steal? Miss Stone. Stole. El pasado de write. ¿Te escucho, Rosario? Brot, brot, Wrote. ¿Sí? Bien, entonces ahí terminamos de completar la segunda parte del ejercicio. Vamos a ver qué tan acertadas son sus respuestas, ¿sí? Recordando que hay algunos ejercicios, ¿sí? Hay algunos ejercicios donde solo cambia la vocal, a veces solo se agrega una letra, a veces solo cambia la vocal la A por la O, ¿no? Algunos se escribe igual, ¿no? Entonces, vamos a ver. La primera oración dice, ¿no? I lost my mobile phone 2 days ago. Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás, ¿no? El pasado de lost es lost, ¿no? Siguiente. You saw a lion in the zoo yesterday. Tú viste un león en el zoológico ayer, ¿no? Ayer en la tarde. Pasado de sí, saw. John break his car 2 days ago. John golpeó o rompió su carro hace 2 días atrás. El pasado de break es broke, ¿sí? Broke, es broke. Entonces aquí sí cambia, ¿sí? Broke, ¿ok? Sigamos. We forgot the meeting last night. Nosotros nos perdimos en la reunión la noche, el viernes pasado, ¿no? Forgot. Olvidar, se olvidaron de la reunión. I thought he was at home. Yo pensé que él estaba en casa, ¿no? Pensé, tiempo pasado. The thief stole my wallet last night, ¿no? El pasado de steal es stole, que es el ratero robó mi billetera la noche pasada, ¿sí? O el ladrón, ¿no? El ladrón robó mi billetera la noche pasada. Agatha Christie wrote great book about murders, ¿no? Te dice que Agatha escribió un buen libro acerca de los murders, ¿sí? Entonces, excelente. Entonces, así es, ¿no? Entonces, solo hubo un error, lo demás estuvo muy bien, pero tu segunda parte de tus verbos en pasado tienen que haber terminado así, ¿sí? Bien, entonces, con ello estamos concluyendo la primera parte de tu ejercicio bimestral. Ahora pasemos a la segunda parte, que era acerca del uso de was y were, ¿sí? ¿Qué te pide el segundo ejercicio? Ahora solo te vas a enfocar en el pasado de was y were. Te pide que escribas was o were en los espacios que tienes aquí. Tú ya sabes, no te puedo volver a definir ahorita porque si no vas a adivinar la respuesta. Simplemente te pido que escribas en estos espacios was o where, según lo que tú creas correspondiente en estos espacios, ¿sí? Para convertir la oración en su forma pasada. Recuerda que was y were significan estaba o estuve, ¿sí? 2 minutes for this analyze this exercise. Tienen 2 minutos para ayudarme a completar con was y were. Recuerden en qué momento se utilizaba was y en qué momento utilizábamos were, ¿sí? 2 minutes, students.
Bien, ahora sí, students, empecemos con la última parte de nuestro ejercicio con el uso de was y were, ¿sí? Bien, empecemos. Ya tenemos 2 participantes. Lorena, te escucho. El primer ejercicio, ¿qué pondrías tú? El primer ejercicio pondría was. Ok, was. Thank you, Lorena. Rosario, segundo ejercicio, ¿qué pondrías tú? Profesora, yo pondría wash. Was también, ok. Gracias. Paola, tercer ejercicio. Were. Where, ok. Thank you. Nuevamente, Lorena, cuarto ejercicio, ¿qué pondrías tú? También were. Where, ok. Paola, ¿qué pondrías en el número 5? Wax. Was, ok. Rosario, ejercicio número 6. A ver, alguien que tenga la respuesta del ejercicio 6, ¿qué pondrían? Was, where? A ver, Lorena, te escucho. Were. Where, ok. Ya. Para hacerles un recordatorio nada más, ¿sí? Un recordatorio así súper fácil, súper rápido de cómo recordar en qué momento uno usa was y en qué momento uno usa where, ¿sí? Was, ¿sí? Was se utiliza para oraciones en singular. Singular. Y where se utiliza para oraciones en plural. ¿Sí? Plural. Entonces, recordado esto, leamos sus oraciones y vamos a ver si lo hicieron bien. I was at school yesterday. Yo estaba en el colegio ayer, singular, ¿no? Perfecto. Gary and Sue was at school. Te dice, Gary y Sue estuvieron en el colegio. Te habla de 2 personas. Esto es plural. Por ende, aquí la respuesta es where, ¿sí? Aquí tenía que ser where. Sigamos. They were at the dance last Friday. Ellos estaban bailando el viernes pasado. Perfecto. We were at the seaside last summer. Nosotros estábamos viendo la puesta de sol el verano pasado. I was at a meeting last Tuesday. Yo estaba en una reunión el martes pasado, ¿sí? Pasado. I was. You were on the basketball team in high school. Tú estabas jugando básquetbol en el grupo del colegio en el colegio. Entonces, you were, aquí está muy bien, ¿sí? Entonces, el único error fue el del número 2, ¿no? Hay que recordar que were para plural, was para singular, ¿sí? Todavía tenemos una segunda parte, no se preocupen, estudiantes, pero les comento que solo 3 están participando, ¿sí? Solo 3 estudiantes de los 9, ¿no? Están activos. Recuerden que esta clase es participativa, entonces solo los que están en mi lista son 3 estudiantes por participación. Entonces, si tú quieres ganarte estos puntos como tus compañeras, tienes que interactuar y darme respuestas, ¿sí? Si no interactúas, yo no puedo ponerte en mi lista, ¿sí? Recuerda que aquí los puntos extra es por participar, más no por escuchar la clase, ¿sí? Bien, entonces, sigamos. ¿Quieren minutos de espera de análisis o ya empezamos con las respuestas? Tenemos que seguir poniendo was y were nada más, ¿sí? Si ya tienes la respuesta del número 7, puedes dictarme. ¿Qué pondrían para la oración número 7? Dices was, creo. Ya, was. Ejercicio número 8, ¿qué pondrían? Paola, te escucho. Wax. Was, ya.
Ejercicio número 9. Where, Miss. Ya, where. Ejercicio número 10. Te escucho, Lorena. Where. Where. Ejercicio número 11. Ejercicio número 11, ¿qué pondrían? Where, Miss, where. Where también. Ya. Y por último, ejercicio número 12. ¿Qué pondrían? Profesora, el 10 era was. Perdón. Ya estamos en el ejercicio número 12, ¿sí? Ejercicio número 12. Where, Miss. Hola. Where. Ok. Muy bien. Ahora sí, cerramos la participación de todos ustedes, ¿sí? Cerramos la participación. Hasta aquí llegó la participación para todos. De aquí pues no, ya no hay más ejercicios, solo ver si lo han hecho bien o lo han hecho mal, ¿sí? Recordando que was para singular, were para plural. Esta es una pregunta, te dice, ¿no? Was that your mother in the car? ¿No? ¿Estaba tu mamá en el carro? Ahora, recuerda que el your, si acá tú ves el your, este you, así sea singular o plural, recuerda que el you va acompañado de were, ¿sí? No hubiera estado el your y solo mother, ahí sí hubieras utilizado was, pero como adelante está el your, aquí la respuesta correcta es con where, ¿sí? Where did your mother in the car? ¿Dónde estaba tu mamá, no? En el carro. ¿Estaba tu mamá en el carro? Es la pregunta, ¿sí? Siguiente. He was a great tree climber 10 years ago, ¿no? Él estaba, ¿no? Estaba subiendo hace 10 días atrás, ¿no? Was. Está muy bien aquí. El singular. Were you kind a handful of their friends, ¿no? Were. You va acompañado de were. ¿Estabas tú ayudando a tus amigos, ¿no? She, ¿no? Como aquí su compañera se rectificó, esto es singular, ¿sí? Es was. Ella era o fue una chica bonita, ¿no? Tiempo pasado. Was. Yes, they were very good English, ¿no? Yes, ellos estaban muy bien en el inglés. The dog were in the living room, ¿no? Ustedes me dirán, ¿por qué were? ¿Recuerda? Su compañera aquí se dio cuenta. Dice los perros, plural, ¿no? Los perros estaban en la sala, ¿sí? Entonces, así debió de haberte quedado tu segunda parte de tu ejercicio que te pedía, tu práctica bimestral. Sí, students, felicito a todos los que estuvieron conmigo participativas, a las 3 señoritas. Gracias por estar activos, interactuar. El día de hoy hemos aprendido el uso del pasado simple, tanto del verbo to be como de los demás verbos, ¿no? Por ahora es todo por hoy conmigo. Nos estaremos viendo un nuevo bimestre, ¿no? En un nuevo bimestre. Por ahora, pues, ¿no? Que pasen unas bonitas fiestas. Conmigo nos vamos a ver en el siguiente año todavía. Entonces, por ahora, que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana, students. Bye, bye. See you the next bimestre. Ok, Miss, bye, cuídense. Igual, Miss, que tenga una buena noche.